La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, a solicitud del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, partió hacia su país un avión del gobierno mexicano para trasladar los restos de Facundo Cabral hacia la Argentina. El ataque donde murió Facundo Cabral iba dirigido contra su acompañante, que lavaba dinero del cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Esto es lo primero que están diciendo las autoridades guatemaltecas respecto a este atentado, en donde el hombre al que iba dirigido el ataque, Henry Fariñas, nada más quedó lesionado. Es curioso cómo ya Facundo se iba porque se le hacía tarde y Fariñas había quedado en pasar por él, pero no llegaba. Y entonces trepó a un camioncito que del hotel hacía el servicio al aeropuerto, y ya cuando se iba el camioncito aquel, llegó el hombre y lo bajó. Si no lo hubiera bajado, no le hubiera pasado nada. ¡Qué barbaridad! Entonces, otra coincidencia extraña, resulta que este hombre, el representante, el contratante, el empresario, le dijo al chofer: vete para allá atrás, yo manejo para que Facundo se siente aquí junto a mí. Sí, cuando lo usual era que fuera el chofer, que atrás iba el empresario y siempre el artista que acompañaba o que dejaba él en el aeropuerto. Y aquí se va Facundo en el copiloto, en el lugar del copiloto, y es donde viene la agresión brutal, porque pensaron, supuestamente, dice la policía, que era Fariña el que iba en el copiloto y es su chofer. Sí, exacto. Y luego, otra curiosidad que a mí me llamó la atención: todos los balazos destrozaron los cristales. Sí. Pero en el cuerpo del vehículo no hay disparos. No, porque fue directo. Porque fue practicado con elementos muy capacitados, con una puntería de Apache, decíamos nosotros. De francotirador. Sí. Y fue directo el ataque a la cara, al rostro, para no tener margen de error. Por eso es que de los tres disparos, los tres impactos que tiene su cuerpo, solo uno es mortal por necesidad, el que le entra a la cabeza. Y dicen los médicos que casi no se enteró de lo que pasó. ¡Pum! Ya. ¿No? Instantáneamente quedó muerto. Quedó muerto, sí. Y fíjate, él vivió en México huyendo de la dictadura argentina, más o menos entre 76 y 81 estuvo viviendo en México. Y huyendo, por ejemplo, de un atentado que probablemente le hubieran recetado los milicos, y mira dónde va a cumplirse su destino. Una multitud en un improvisado altar con flores y fotos frente a la funeraria de Guatemala donde estaban sus restos. El gobierno de México ofreció un avión militar. ¿Por qué sería esto, No lo entiendo. ¿Por qué Guatemala misma no lo hizo? Tiene los elementos necesarios para mandarlo por barco o por avión. ¿Quién sabe? Pero yo tenía la esperanza de que no hubiera ningún vínculo con México en este asesinato, y ya salió el cártel de Sinaloa. ¿No sería por las pláticas que tuvieron los dos mandatarios y que en la misma negociación salió de que pues México iba a aportar este vehículo para trasladarlo a Argentina? ¿Quién sabe? Yo recuerdo otro asesinato así de alguien muy relevante. Claro, la proporción es enorme, ¿no? Aquel Beatle asesinado por aquel Chapman en la entrada al edificio donde vivía. John Lennon. Igual conmoción, Sí. pero en otra dimensión, repito. Sí, claro. Sí, aquella fue... Y aquel fue sí un atentado directo. Sí. Y este no, fue de chiripada.
Yo tengo entendido que Guatemala no contaba con una nave, con un avión que tuviera la capacidad para trasladar el ataúd. Y entonces es por eso que se lo pide a México, porque no tiene entre sus recursos un avión para trasladar el féretro. Pues mientras siguen las investigaciones en torno a este asesinato, se dio a conocer que sus restos serán cremados al llegar a Buenos Aires sin ceremonia alguna. El cuerpo será recibido por su esposa Silvia Pousa, una psicóloga venezolana con quien el cantante se había casado hace 7 meses tras una relación de 10 años. El atentado en el que murió fue perpetrado por el crimen organizado, dijo el presidente Álvaro Colom, y que la evidencia técnica es que el ataque estaba dirigido hacia su acompañante Henry Aquiles Fariñas. Pero pues habrá que ver si tiene esa relación de lavar dinero o tener componendas con algún narcotraficante poderoso. Y ya viene aquí la leyenda, ya en derredor está la leyenda que no quería ir a Guatemala Facundo Cabral porque se sentía mal de salud y que le dijo el apoderado, el empresario, tienes que ir porque el aplauso te va a sanar, el aplauso va a ser tu medicina. Entonces que sin ir con mucho entusiasmo tomó el avión a Guatemala. ¿Cómo se llamaba Fopa? Aquella... Alaide. Alaide Fopa, compañera tuya ahí en sí, Radio, en Radio UNAM. UNAM. Que una vez fue a Guatemala, Sí. cuando ya la bronca a ella le parecía que pues, se había amainado. Sí. Con todo y chofer, no se supo. Por supuesto, ya no son de este mundo, pero no se supo. Balazos. Fue desaparecida, pero antes habían desaparecido, creo que se llamaba Mario, el otro Julio, creo que está aquí en la televisión de México. Sí, entonces ya un hijo también había sido sacrificado antes, con todo y chofer en diciembre de algún año 70 y tantos. ¿En dónde vive usted?